Es bastante habitual comenzar un curso, una formación, una carrera. En general, muchas de estas ofertas son en líneas y es bastante habitual en algún momento de esta formación abandonarla, dejarla o en algunos casos posponerla. Y la verdad es que es bastante frustrante, es algo que nosotros vemos mucho en nuestro bootcamp y en nuestra formación, que lamentablemente pasa. Por suerte pasa mucho menos de lo que sucede en otro tipo de formaciones, pero como es un tema que realmente importa y realmente afecta a muchas personas, queremos hablar un poquito acerca de este tema, porque consideramos que cuando uno empieza una formación, empieza un curso, realmente lo hace con mucha ilusión, con mucha esperanza, con el objetivo de conseguir un cambio de vida y un cambio de carrera o un cambio importante en su vida. Y la verdad que tener que abandonarlo, tener que dejarlo, no es algo muy agradable y muy divertido. Así que vamos a estar hablando de ese tema en el capítulo de hoy. Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenido a todos a una nueva edición del podcast de Jupi Digital, donde hablamos de análisis de datos, tecnología, estilo de vida digital. Como siempre, para esta edición nos acompaña nuestro querido amigo Cristian Agüero. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Hola Mauro, ¿cómo te va? ¿Cómo extrañaba estos momentos? Sí, hace bastante que no grabamos. Y bueno, a ver, un poco vamos a poner en contexto por qué es que estamos hablando de este tema. Nosotros, dentro de nuestro bootcamp, digamos, brindamos varias garantías. Tenemos una garantía que si uno compra el bootcamp y a los 15 días se arrepiente, puede solicitar la devolución total del dinero. Tenemos otra garantía que le llamamos garantía de inserción laboral, que básicamente te acompañamos de manera perpetua, gratuita, hasta que consigas ese trabajo que estás buscando. Y una garantía que siempre la tuvimos ahí medio en un costado, no le dimos tanta relevancia o tanta importancia, pero con el tiempo nos empezamos a dar cuenta de que es muy importante, que es la garantía de recursado. O sea, cualquier persona que cursa nuestro bootcamp tiene la posibilidad de en un año poder volver a cursarlo nuevamente de manera gratuita. ¿Y por qué hacemos esto? Y ahí es donde un poco abro la conversación a este tema, que es algo que vemos que a mucha gente le pasa y le importa, y también le sucede a muchas personas dentro de nuestro bootcamp. Y ahora Cristian les va a contar un poco las estadísticas y cómo son los números detrás de esto. Pero bueno, hay mucha gente que por diversos motivos se ve forzada o obligada. En la vida te pasan cosas y tenés que dejar una formación. Y bueno, el tema es cómo podemos, por un lado, prevenir que esto pase y por otro lado, paliarlo o resolverlo ante el caso de que tenga que pasar. ¿Cómo ves este tema, Cristian, con nuestra Sí, experiencia dentro de Jujuy? y coincido como vos, Mauro, nosotros lo poníamos como una cláusula porque originalmente un alumno una vez nos dijo, yo quiero empezar el bootcamp ahora, siendo que ya empezó, y nosotros conversamos, digo, bueno, tenés las clases grabadas, podés ver todo, y no quería esperar la próxima edición, digo, bueno, ok, si te sentís que esto te desborda, que no podés llegar a alcanzarlo, te dejamos la posibilidad de venir más adelante y recursarlo. Y de ahí, con lo que empezó siendo como una prueba, terminó siendo un argumento bastante potente. En realidad, es como, a veces creo, Mauro, que me hace acordar mucho cuando uno tiene que vender un seguro, ¿no? Los vendedores seguro lo saben. Te tienen que contar que te puede pasar algo que puede hacer que no cumplas lo que estás haciendo. Entonces, la garantía de recursado significa nosotros no te vamos a decir, mira, lamento lo que te pasó, pero es problema tuyo, así que vos compraste esto, nosotros dimos el producto, si vos no lo pudiste disfrutar es problema tuyo, si no es tratar de entender de que a la gente le pasan cosas, por más que no lo prevea. Nos han pasado varios casos, después si querés te puedo decir los casos más usuales, pero eso es lo que vimos a nivel, inclusive tengo estadísticas que también podemos compartir. Sí, bueno, a ver, como para que esta charla sirva no solamente para quien está considerando ingresar en nuestro bootcamp, sino como para también personas que por ahí dicen, bueno, es cierto, yo empecé cursos, empecé formaciones,
y las tuve que dejar. Entonces, lo primero que me interesaría preguntarte, y en base a nuestra experiencia y lo que nos comentan los alumnos que llegan a nuestro bootcamp, eh, ¿qué diferencia principal hay entre una metodología como la del bootcamp y la de otro tipo de cursos o de formaciones? Y en el bootcamp vas a tener mucho acompañamiento, vas a tener muchas prácticas que siempre pueden quedar grabadas si son en vivo, pero igual son en vivo y te esperan. Y a lo mejor en un otro curso de formación directamente compras unos cursos que ya se llaman asíncronos, ¿no? Que están en línea. Entonces, bueno, ¿quién de nosotros no ha comprado un curso de esos y los tiene ahí, los compró y quizás no los aprovechó? Me viene a la mente algún curso de negociación que compré hace poco y está ahí esperándome. Ya lo pagué, pero no lo usé. ¿Por qué? Porque sé que está ahí y le doy play cada vez que quiero. Sí, las bibliotecas están llenas de libros esperando a que alguien los lea, muchas veces también, ¿no? Exacto. Eh, y, a ver, aún así, digamos, nosotros esto lo vemos y ya les dijimos que le íbamos a dar algunos números, algunas estadísticas. En general, la tasa de abandono de los cursos en línea que no tienen un horario de cursado específico, sino que uno le da play y lo ve cuando quiera, la tasa de abandono de esos cursos suele ser del 80%. Eh, en el caso de un bootcamp, donde la diferencia principal, en mi opinión, es que sí, existe el acompañamiento y todo, pero en muchos cursos también existe un acompañamiento, uno sabe que le puede preguntar al docente cuando quiera, pero no es el diferencial más grande. El diferencial más grande es que uno sabe que tiene un horario exacto y estricto de cursado. Yo tengo martes y jueves a la tarde, sábado a la mañana, por ejemplo, en el caso de Jupi, otros bootcamp tienen otros horarios, pero yo sé que hay un horario en el que tengo que estar, que todos mis compañeros se conectan, que los docentes se conectan y eso genera un compromiso muy fuerte, porque aparte yo sé que si pasan 2, 3, 4 semanas en las que no me conecto, me empiezo a quedar atrás. Y si me empiezo a quedar atrás, pierdo el ritmo y ya no puedo seguir continuando con el bootcamp. Entonces, en un principio ese componente eso es lo que lo hace muy fuerte y por eso nosotros siempre recomendamos que a la hora de elegir formaciones, salvo que sean personas muy disciplinadas, que las hay, o muy motivadas porque tienen un objetivo muy concreto. A mí personalmente me ha pasado que en un momento necesitaba aprender cierta tecnología para cierto proyecto y me compré un curso en video y lo hice rapidísimo en una semana, pero porque sí o sí necesitaba tener ese conocimiento para cierta fecha, para cierto momento. Salvo situaciones así muy específicas, donde uno tiene un objetivo demasiado claro y casi como que si no lo cumplo tengo problemas, es muy raro que uno realmente se haga el tiempo y se ponga en la agenda. Entonces, en un principio la idea es esta, decir, bueno, y acá es donde entran un poco en juego los números de nuestro propio bootcamp, que en gran medida convalidan los números de la industria. Solamente el 20% de los cursantes de un bootcamp terminan abandonando. Y eso creo, Cristian, que un poco coincide con los números de nuestro bootcamp en particular. Sí, bueno, en realidad quizás es como una combinación, quizás tenemos un número un poco menor. Nosotros tenemos, bueno, lo contaste rápido al comienzo, que era la garantía de arrepentimiento, que alguien comienza con nosotros y diga, la verdad que no, yo pensé que no era para mí, o bueno, me salgo. Lo intenté, pero me salgo. Y esa tasa generalmente está alrededor, pongámosle un número redondo porque es un poquito más bajo, pero el 10%. Ahora, una persona que abandona y después más adelante sigue, sí tiene esa cláusula de la garantía de recursado, ¿no? Que sí hemos tenido casos de alumnos que han recursado y que a la segunda vez sí tuvieron un problema grave y tuvieron que volver a dejar. Que yo siempre recuerdo el caso de un alumno que por un problema de trabajo dejó la primera vez y la segunda vez se agarró dengue, entonces no pudo hacerlo claramente la segunda vez. Bueno, en ese caso se conversa ya de una tercera posibilidad de recursado, pero sí, la tasa baja muchísimo. Yo creo que es el hecho de que vos sepas que hay un grupo que te está esperando, que hay un docente que quiere que avances y saber que tenés que eh, poner en tu calendario esos días específicos para el entrenamiento va a hacer que sea mucho más efectivo, ¿no? Diferencia entre curso y bootcamp. Bien, sí, a ver, yo como que trataría de separar un poco las estadísticas porque, digamos, este, este porcentaje de personas, vos dijiste 10, yo creo que depende de la generación, a veces son incluso menos. Lo que pasa es que nuestras generaciones son de máximo 40 personas, están entre 30 y Sí. 40 personas, entonces ya con que 2 personas a los 15 días se den de baja,
ya es Sí, un sí, porcentaje ahí va el significativo. 10%. Sigue siendo porcentual. Siguen siendo muy pocos, pero sigue siendo porcentual. Claro, pero incluso esas personas yo directamente no las consideraría, obviamente es opinable la conversación, no sé si las consideraría como que abandonaron porque en el fondo casi que ni arrancaron. O sea, probaron una semana, dos, se dieron cuenta que no era para ellos, bienvenido sea, digamos, nosotros también damos esa posibilidad. Bueno, si estás en duda, empezá. Y bueno, a lo mejor dejaron porque se dieron cuenta que el análisis de datos no era para ellos, tal vez dejaron porque no les gustó la forma en la que enseñábamos nosotros, siempre es raro Claro. porque están todos Pero siempre contentos, decimos pero mejor dudar adentro que afuera, ¿no? Es claro, exactamente. O sea, entonces esa gente yo medio como por un tema estadístico tal vez las quitaría de la estadística, digamos, de los que pasan los 15 días y empiezan a cursar y bueno, algunos dejan al mes, a otros dejan a las 2 semanas, otros dejan ya cerca del final. Cuando digo dejan, en realidad es cuando nos dicen, chicos, se me complicó, estoy atrasado, estoy en un punto en el que no puedo seguir, quiero recursar. O muchas gracias, vine porque quería aprender de análisis de datos y conseguir un empleo y en realidad ya lo conseguí. Así que, Bueno, pero eso no, eso está bien, eso serían ahora. Bueno, perfecto. Hay gente que incluso sin, por eso, vamos por parte. Primero hay gente que deja y después hay gente que recursa, digamos, sí, que por ejemplo deja porque le pasó algo, pero quiere seguir haciéndolo. Entonces, sí. ¿cuánto, o sea, qué porcentaje de gente estamos hablando? No sé, uno de cada cinco, uno de cada dos. Bueno, creo que te vino a la mente alguna vez en una reunión que te lo comenté, pero sí, es uno de cada cinco. Uno de cada Uno de cada cinco cinco. personas en nuestro bootcamp en algún momento ejecuta la cláusula de recursado. Bien. O deja y no ejecuta la cláusula, pero deja porque, bueno, tiene algún Sí, sí, tema. sí, sabe que Bien. tiene la opción, pero bueno, es uno de Entonces, cada cinco. a mí lo que me parece interesante de este número, que, o sea, uno cuando trabaja con datos, muchas veces existe el concepto de benchmark, que lo digo en inglés porque no tiene una traducción tan literal. El concepto de benchmark, para los que están en el tema de datos, es datos históricos repetidos a lo largo de muchos casos sobre los cuales yo comparo mis propios datos. Entonces, si yo veo que el benchmark de la industria de los cursos en línea es que tiene una tasa de abandono del 80% y yo hago cursos en línea y mi tasa de abandono es menor al 80%, significa que estoy fuera, estoy dentro del estoy mejor que el benchmark de la industria. Entonces esto se usa mucho para marketing, se usa para ventas, se usa para un montón de cosas. En nuestro caso comprobamos lo que el benchmark de la industria dice es que a comparación de un curso en línea, el bootcamp tiene una tasa de abandono del 20%. O sea, el 80% de las personas que se anotan en un bootcamp llegan al final, lo completan y cumplen con todos los pasos. Y en nuestro caso en Jupi se cumple ese número también de más o menos un 20% de gente que no llega a completar. Ahora, hablemos del tema del recursado. Eh, no lo vemos habitualmente en la industria, este tema del recursado. ¿Por qué? Eh, sí, creo que hay varias preguntas curiosas, pero bueno, quizás tiene que ver con la génesis misma del producto que nosotros vendemos. O sea, yo te doy una opinión muy personal en base a haber hablado con muchas personas que han venido, que he entrevistado para mentorías y viendo ofertas de lo que uno podría llegar a considerar. Bueno, hay gente que más o menos hace lo mismo que nosotros. Y no veo la cláusula recursada, pero quizás el combo de que nosotros tenemos la parte de entrenamiento más la de acompañamiento para lo que llamamos inserción laboral, hacen que diga que pensamos, y bueno, pero el fin no se cumplió. Yo tengo que ayudarte a cumplir el fin. Entonces, si una persona vino a nosotros buscando que seamos su acompañamiento para una mejora en su perspectiva de empleo, nosotros consideramos no se cumplió el objetivo, ¿no? Tuvo algún problema, que yo. Hemos tenido problemas de gente por problemas de salud de la propia persona, por tener un familiar enfermo, que yo pienso en madres que se le enfermó un hijo, que han tenido que dejar el bootcamp, o porque les ha salido un viaje, o porque les han cambiado el horario de trabajo, o se solapaba al final con exámenes de su curso de inglés. O temas de salud mental, que también ha pasado. Entonces, todos esos diversos problemas es, bueno, ¿y qué tal si pensamos qué fue lo que originó el problema? Nosotros no contemplamos jamás en Jupi, cuando lo hablamos con César, que es nuestro otro socio y con vos, es decirle, bueno, pero fue un problema tuyo. Jupi dio el curso. No,
pensamos, el objetivo no se logró. Entonces, si del otro lado hay gente que solamente vende un curso específico de análisis de datos, y bueno, mira, el curso se dio. A lo sumo te lo venderé nuevamente si querés, pero no corresponde por eso. Entonces, creo que atacando el problema de raíz, poniéndose en el lugar del cliente, eso es lo que creo que hace. Y sinceramente espero que alguien nos escriba, y no, ¿por qué? Porque me pondría feliz, ¿no? Porque si alguna vez tuvimos la cláusula de acompañamiento y veíamos que la industria no lo había, y tímidamente en algún par de lugares apareció, con sus fallas, con sus pruebas, porque nosotros teníamos más experiencia. Espero lo mismo para esto, ¿no? Que aparezcan más ofertas de este tipo. Sí, en el fondo lo que estamos hablando acá es de que uno cuando brinda un servicio, el objetivo de dar ese servicio no es solamente una cuestión meramente transaccional, pagame y yo voy a sentarme ciertas horas contigo a responderte preguntas y ayudarte, sino que sé que estás buscando un objetivo, sé que estás buscando algo que trasciende el el mero servicio directo contractual que yo te brindo. Entonces, ahí para nosotros es importante esa parte de, bueno, darnos cuenta de qué es lo que se está interponiendo en el camino para que logres ese objetivo. Y bueno, si lo que se está interponiendo en el camino efectivamente es un tema de que tuviste que verte forzado a dejar o te encontraste con situaciones, bueno, poder decirte, bueno, no te preocupes, porque incluso también eso, porque vos nombraste muchos casos donde son casos de fuerza mayor, donde, bueno, pasó algo, pero a veces también nos pasa que viene gente que dice, yo no sé si voy a ser capaz de hacer esto tal vez sea demasiado difícil para mí, yo nunca vi nada relacionado a Sí, tecnología, de tenés casualidad lo razón. manejo de Excel. Y bueno, y en esos casos poder decirle, bueno, mira, no tengas problema, tal vez en tu caso casi nunca pasa y casi siempre el bootcamp está pensado para, Sí, y en sí, la mayoría de son las veces va casos a ser, marginales y por eso no lo tenía tan presente, pero creo que sí sé a dónde vas. claro, en definitiva, a donde voy es que hay gente que necesita más tiempo para acomodarse a algo nuevo. No es que nuestro bootcamp dura 3 meses con un mes más de proyecto final, proyecto grupal. A veces ese tiempo para acomodar la cabeza a nuevas ideas no es suficiente, necesita un poco más. Bueno, ese poco más es, no tengas problema, hacé la primera vez, entendé lo que puedas, avanzar todo lo que puedas. Si llegaste al final y te sentí con seguridad de poder certificar y seguir avanzando en la inserción laboral, genial, era el objetivo. Si no te sentí con la seguridad, vení por otra ronda, vení por otra vuelta y no tenés que pagar nada. Podés repetir todo el cursado nuevamente y eso también, en cierto modo, te da cierta tranquilidad de que, bueno, realmente a esta gente le importa que aprenda y no solamente venderme una formación, en definitiva. Totalmente. Es así. Es así. Y lo vemos en casos, inclusive lo conversamos. Y a veces una persona no cree en sus propias capacidades y después se da cuenta que sí llega. O hay una persona que dice, no, quiero simplemente recursar porque siento que no aprendí tanto esta tecnología y lo quiero ver ahí. Pero bueno, está bien. Y es un buen acompañamiento. Bueno, creo que, no sé, ¿te queda algo por decir, por comentar en relación a este tema? Me parece que más o No, menos lo nada, cubrimos todo. simplemente es, alguna vez cuando miré y dije, ¿cómo? Uno de cada cinco. Entonces, primero me llevó a preguntarme, pero quizás los contenidos que damos son difíciles. ¿Cómo puede ser que hay uno de cada cinco? Y después cuando empezás a ver caso por caso, te encontrás que generalmente son muy, pero si hablamos de un caso marginal recién, hablamos que la gran mayoría de todos son temas que le pasan a las personas. Y bueno, hay que ponerse en el lugar de las personas. Me encantaría que haya muchas más cláusulas en más lados como esta, porque queremos ver a más gente con su objetivo cumplido. Bueno, así como en su momento, que recién lo comentaste, ¿no? Generamos una importante innovación con la parte de inserción laboral y después muchas otras ofertas educativas empezaron a incorporarla. Tal vez también llegue el momento en el que más ofertas educativas empiecen a incorporar esta garantía de recursado que independiente, o sea, ojalá
uno cuando tiene un emprendimiento a veces no quiere que te copien cosas que son buenas, Sí, pero la verdad que son buenas para la industria, ojalá más gente nos copie y empezamos a ver garantía de recursado en mayor cantidad de ofertas educativas. totalmente. Pupi Digital surgió hace 3 años y la gente se entrenaba y conseguía empleo antes de que nosotros existiéramos. Nosotros mejoramos muchísimo el porcentaje de logro, pero bueno, que suba para todos y que, nada, siempre vamos a estar innovando como toda startup y creciendo, e incorporando y escuchando a la gente que viene con nosotros, sí. Así que ojalá se dé. Bueno, excelente. Gracias, Cristian. Gracias a todos por llegar hasta aquí y nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Chao, chao. Gracias, Mauro.